Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias. Abrimos las líneas. Queremos escuchar tu voz. 2994-160903. 2994-209-610. FM Sensación. FM Cosmos 90.1. Los protagonistas están en contacto. Sin fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y esta vez nos vamos al norte de la Patagonia, más precisamente a la capital neuquina, para hablar de educación. Bueno, hemos informado respecto del comunicado de prensa del movimiento de jubilados de los trabajadores de la educación, ATEN, y el planteo es muy claro, también el reclamo es muy claro, y ahora nosotros vamos a charlar con uno de los jubilados de ATEN, que también es militante activo de estos movimientos de jubilados de ATEN. Vamos a charlar con Gabriel Pizado, quien supo también ser secretario general del gremio, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pizado? ¿Cómo le va? Ricardo Huarte le habla. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo está tu audiencia? ¿Cómo están todos allí en el piso? Un gran saludo a todos. Muchas gracias, el equipo te saluda. Realmente preocupados por lo que está pasando últimamente, veíamos la no sé si llamarle asamblea o no, de Quintriqueo con ATE, y donde también los denunció a la gente de ATEN diciendo que eran los mismos que se sentaban con ATEN y que inventaban las asambleas y que después también rompían cosas o que pretendían romper la tranquilidad de los trabajadores de ATE respecto de esto, porque también la propuesta es igual a la de los trabajadores de ATEN, ¿sí? Son el bono por tanta plata en 2 cuotas y el porcentaje correspondiente. ¿Ustedes cómo lo ven eso? En principio, Ricardo, me parece que hay una coincidencia de la dirigencia sindical neuquina, de la mayoría de los que representan a los compañeros de los 2 gremios del Estado, por lo menos, de militar para el partido en el gobierno, directa y decididamente. Voy a hablar y me voy a referir principalmente a ATEN, que es el lugar que milito y donde más conozco. No me quiero referir a los compañeros de ATE porque tendrán que dar sus batallas en la propia interna del sindicato para que, si no hay un acuerdo con la actual conducción, generen el movimiento necesario interno para desplazarlo mediante los votos en la próxima elección interna. Pero acusar de violentos cuando están siendo violentos los compañeros de las comisiones directivas de distintas maneras, que están grabados, que están filmados, realmente es poco más que penoso para un dirigente sindical. Así que me voy a referir a ATEN. En este caso, Perfecto. Me parece que hay un acuerdo absolutamente explícito con el gobierno de la provincia de Neuquén de llevar paz social a los distintos sectores del Estado, una paz social que está siendo absolutamente garantizada por las conducciones sindicales. En ese sentido queremos, por supuesto, declarar y dejar en claro que desde en la huelga de marzo ya se hizo una maniobra con el plenario de secretarios generales, con los votos de las seccionales del sur de la provincia de Neuquén, donde impusieron la propuesta del TEP y se ganó el plenario de secretarios generales. Esas seccionales que trajeron aquellos votos hoy tienen a sus secretarios generales pasados al gobierno. Compañero Omar Lara es actualmente vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. La compañera Romina de Paula es secretaria general de Junín de los Andes, actualmente asesora de la presidencia del Consejo Provincial de Educación. Y así 3 o 4 compañeros más, militantes del TEP, dirigentes del TEP, que participaron de ese plenario en marzo, que hoy son funcionarios del partido en el gobierno. Lo mismo ocurrió en la huelga de agosto, cuando salimos a luchar contra la ley del presentismo. Se definió en las asambleas por amplísima mayoría el rechazo a la última posición del gobierno de Figueroa y todo su gabinete. Digo, porque ahora aparecen ministros como que son distintos que Figueroa, son todos iguales. En esa huelga, en agosto, se resolvió por amplísima mayoría que se rechazaba la propuesta del gobierno con la ley de presentismo y que no queríamos que la conducción de ATEN, el TEP, entrara a esa mesa a negociar con el gobierno una reglamentación de la ley. ¿Qué hizo el TEP? Entró a la mesa de negociación a reglamentar la ley, y hoy nos dicen que la reglamentación nos trajo beneficios. Y en esa huelga de agosto se había definido rechazar esta propuesta
El TEP se sentó con el gobierno, trajo una reglamentación y como esa reglamentación en las asambleas también se rechazó, definieron junto al Ejecutivo que fuera la justicia la que resuelva. Lo digo definieron junto al Ejecutivo porque militantes del TEP plantearon en la Asamblea de Aten Capital la posición que finalmente ganó: esperar en las escuelas la resolución de la justicia. Y si bien esa postura fue minoritaria, a la vuelta de la historia con el gobierno, trajeron al plenario y secretarios generales la propuesta del gobierno de que lo iban a enviar a la justicia a la situación, y allí está detenida la situación desde aquel momento, donde se levantó la medida de fuerza con 15 secretarios generales que opinaron en el plenario por encima de sus asambleas y levantaron el paro. Y llegamos a esta postura ahora, actualmente, donde salen de una mesa de negociación donde entran 5 dirigentes del TEP, no llevan a los compañeros que somos minoría en el actual sindicato, una composición minoritaria del 40% de los votos sacó la lista que presentamos en la oposición al TEP. Estos compañeros no están ingresando a la mesa, entran 5 dirigentes a la mesa con el gobierno y allí resuelven las posturas que nos van a proponer en las asambleas. Pero tan así es lo que estoy diciendo y tan verdad es que trabajan para el gobierno que ahora ni siquiera asamblea convocan. Hacen recorridas por las escuelas diciendo tipo encuesta que están o no están de acuerdo con la propuesta que ha llevado la actual conducción. ¿Por qué sucede esto? Gabriel, una consulta, disculpa la interrupción. Sí, cómo no. Esas reuniones en las escuelas o esas visitas en las escuelas, ¿están contempladas en el estatuto como para que la hagan sobrepasando otro mecanismo que es la asamblea? Por eso te quería culminar con lo que me estás preguntando. Desarrollo un minuto más y te contesto. Sí, perfecto. Ha sido tan grosera las 2 últimas huelgas que en esta última etapa la actual conducción del TEP ha querido imponer o decir desde el lugar de la mentira y la calumnia que en las asambleas había situaciones de violencia. ¿Para qué lo hicieron? Para justificar su vaciamiento de las asambleas. Han dejado de asistir a las asambleas y se votan posturas contrarias a la conducción. Han dejado de asistir a la recorrida de escuelas, a los plenarios delegados. No hay plenario delegado provincial desde hace más de 5 años. Han dejado de convocar a la base para discutir. ¿Qué ha pasado ahora con ese vaciamiento que vienen preparando desde hace un tiempo? Han evitado convocar a las asambleas, yendo en contra del propio estatuto que ellos modificaron. Ellos modificaron el estatuto hace algunos años, plantearon mecanismos con los que no estamos de acuerdo, un estatuto que lo modificaron en Chosmalal, con 300 personas de 17.000 afiliados, 300 personas aprobaron ese estatuto. Y esta maniobra que están haciendo ahora, porque saben que en las asambleas se va a rechazar masivamente esta propuesta, de ir a hacer encuestas por escuela o asambleas o reuniones por escuela, que es absolutamente antiestatutario, no está ni contemplado en el estatuto, un estatuto que ellos mismos diagramaron, es para garantizarle al gobierno que con esas encuestas, en principio, nos dejan afuera los jubilados, porque en las escuelas no estamos los jubilados, hacen una encuesta que es absolutamente fraudulenta, porque la pueden llevar a donde centralicen la encuesta y cambiar la votación que la gente dijo. Es una encuesta que tiene en cuenta solo los compañeros que están presentes en ese momento y en esa escuela. Es una encuesta que va en contra de la postura que hemos tenido siempre en Aten, que es un solo sindicato y que resuelve sus situaciones internas a mano alzada en la asamblea. ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan de alguna manera mostrarle al gobierno que están dirigiendo Aten en el marco del Frente de Gremios Estatales y que Aten responde a sus designios. Y como eso no es así, como quedó demostrado en la huelga de agosto, que tuvieron que apelar a esa maniobra que les conté, hoy resuelven una nueva vuelta burocrática y dejamos de tener ese Aten donde la base decide todo y pasamos a tener un Aten donde 5 dirigentes sentados en un cuartito, junto con los funcionarios del gobierno, resuelven las situaciones internas de nuestro sindicato. Por eso nuestra preocupación como movimiento de jubilados y nuestra convocatoria de que participemos todos de la Asamblea de Aten Capital mañana a las 8 de la mañana en el EPET 8. Está bien, este viernes 25 entonces, asamblea a las 8 de la mañana en el EPET 8. En la EPET 8 aquí en Neuquén Capital. En algunas otras seccionales habrá asamblea y en otras seccionales que responden a la conducción del TEP aliado al gobierno seguramente harán este recorrido por escuelas, encuestitas y demás para después decir que el voto mayoritario de los compañeros es ese que ellos quieren que salga. Veremos cómo se resuelve, veremos cuáles son las conclusiones y seguiremos dando batalla interna para que en Aten al menos sea la base la que decide. ¿Por qué, Pillado, entiende que están desde el gobierno o aparentemente de distintos sectores
de la comunidad educativa, o por lo menos así se hacen llamar, plantean que es culpa de el gremio, de los reclamos, de los paros y de los trabajadores de la educación, el que no se llegue a los 180 días de clase. ¿Usted lo ve de la misma manera o no? Yo no lo veo de la misma manera, no lo he visto nunca de la misma manera. Tengo un hijo que se educó en el Jardín 17 de Parque Industrial, la pública, después la primaria la hizo en la Escuela 121 y la secundaria la hizo en el CEPEN 46, Escuela Pública, y adhirió a todas las medidas de fuerza, y cuando había paro no iba a la escuela, y hoy es un profesional con 3 títulos recibido en la Facultad de La Plata, que desarrolla sus tareas normalmente como cualquier otro pibe que se recibió en la escuela pública. Demuestra eso, digo, en 15 años de trayectoria escolar, ¿no? Desde los 5 años hasta los 18. Uh-huh. Demuestra eso, desde los 3 años, perdón, hasta los 18. Porque ingresó a salita de 3 en el Parque Industrial cuando aún había sala de 3 en los jardines. Demuestra eso, y es un solo caso, y lo pongo como ejemplo, no por decir nada de ningún otro pibe, que la escuela pública genera buenos profesionales y genera profesionales de calidad. Los que dicen y hablan de esta situación, inclusive periodistas que se dedican a bastardear al sector docente, no hablan de educación salvo cuando hay paro. Usted escucha periodistas de algunas radios que circulan y que se escuchan en toda la provincia, ¿cuándo más hablan del conflicto que tenemos con el gobierno de la provincia? ¿Cuándo más hablan de la carencia que tenemos en las escuelas? ¿Cuándo más hablan del problema de gas, de las aldeas que explotan? ¿Cuándo hablan del asesinato múltiple que hizo el gobierno en Aguada San Roque, donde 3 trabajadores murieron por corrupción demostrada dentro del propio gobierno y dentro del propio sistema educativo, que se robaban el dinero y decían que estaban haciendo las revisiones en la escuela de Aguada San Roque? ¿Cuándo escuché a esos periodistas hablar del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, de la muerte de Silvia Rogetti hace años en otra escuela que estaba en construcción y que la compañera también murió cumpliendo sus tareas? No hablan si no hay huelga, no hablan si no hay paro, y en ese momento es más fácil decir culpa del paro que decir el gobierno no cumple sus tareas. Como Aguada San Roque demostró que lo que venimos diciendo hace años es cierto, que se roban el dinero, que los funcionarios cobran dinero para no hacer su tarea, el debate con los planes sociales y el robo que se hizo en la provincia de Neuquén, los propios ministros y subministros se robaban el dinero de los pobres, también lo decíamos y lo hicimos como denuncia durante muchos años, y hoy está demostrado en la justicia, está demostrado en el partido que gobierna, está demostrado en el partido que es aliado con el partido que gobierna, está demostrado en todos lados. Entonces, ¿qué hacen los sectores que vos mencionabas y por los cuales me preguntas? Es culpa de los maestros. Sí, siempre es más fácil mirar para otro lado y asumir la responsabilidad que a cada uno le toca. El que gobierna tiene que gobernar para toda la población, nos guste o no nos guste, y les guste a ellos o no les guste a ellos. Ahora vemos también que un montón de escuelas han estado reclamando por seguridad, han estado reclamando que no pongan las alarmas, sino que pongan personas, seres humanos que cuiden la escuela, porque ahora hasta casi se roban las alarmas. Así es, hay un proceso de desguace de la población, también hay un proceso de empobrecimiento brutal de la población. En estos últimos 5 o 6 años ha habido un empobrecimiento tremendo, más allá del subsidio, ¿no? Subsidio sí, subsidio no, motosierra sí, motosierra no. Los gobiernos han empobrecido a la población. Por estadística oficial, el 50% de nuestro país es pobre, y de ese 50%, el 65% de los estudiantes que van a las escuelas públicas no llegan a comer un plato de comida todos los días en su mesa. Entonces, con esa realidad, usted puede decir, alguno podría decir, que es responsabilidad de 10, 12, 15, 20 días de paro al año el problema de la educación y de la escuela pública. Lo dicen los que quieren tapar con un dedo lo que el sol que brilla en el firmamento. El sol es la falta de responsabilidad del gobierno, de todos los gobiernos. Lo digo porque no tengo ningún color político que me identifique. De todos los gobiernos que están en nuestro país, en nuestra provincia, desde hace años, diciéndonos los mismos discursos. Uno revisa cuando asumió Gutiérrez, era casi lo mismo que está diciendo Figueroa, y cuando asumió Zapaz era casi lo mismo que decía Gutiérrez. Se repiten el discurso y se engaña a la población. Se engaña a la población con el presupuesto educativo, se engaña a la población con que van a hacer las cosas distintas, se engaña a la población con que se van a enjuiciar a los que se robaron los planes sociales y están quedando liberados de a uno. Se engaña a la población. Y nosotros lo que decimos es lo que entendemos que hay que decirle a la población. La verdad, sea cual fuera, tenemos que saber la verdad para saber cómo
reaccionar. Y hoy no se está haciendo eso, y nosotros por supuesto que no hacemos responsable a ningún compañero ni compañera que adhiera a su medida de fuerza por las dificultades que tengan las escuelas. La ministra Martínez, el gobernador Figueroa, su gabinete, los ministros tienen que dar respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? El acuerdo con un sector burocrático sindical para resolver el conflicto en una mesa con 4 dirigentes. Pillado, algunos sectores se quejan de la capacitación de ustedes, de que tienen esos días de capacitación en el mes y que dicen que por qué no se capacitan como las privadas, que las privadas son mejores, que las privadas le pagan, que las privadas aquí y allá. ¿Están así? ¿Que la privada otorga al trabajador eternos beneficios y los públicos no? No sé de qué privada están hablando. El sistema educativo es uno solo y tenemos la misma reglamentación, escuelas públicas y privadas, y inclusive semi-privadas, que son las escuelas que les llaman con una orientación más social, y nosotros tenemos el mismo régimen de licencias, de franquicias, tenemos los mismos salarios y tenemos los mismos días para capacitación. Lo que pasa es que es muy simple poner bajo la lupa a los compañeros y compañeras docentes, porque todo lo que hacemos los trabajadores de educación es público y a la vista. No hay ningún sector que todos los días reciba 30 niños sentados en una sala para hacer actividades, niños que son hijos de otros. Esos niños tendrían que traer de sus hogares, de sus lugares, algunas incorporaciones que tengan que ver con el respeto también a la tarea docente, como en sus casas, en muchas, por supuesto, no en todas, siempre, ¿no? Se escucha públicamente el bastardeo a la tarea docente. Los niños, muchos niños, cada vez con más asiduidad, enfrentan a los maestros, enfrentan a los profesores, y hay que explicar la actividad, y por supuesto pacientemente los maestros lo hacemos, pero es muy fácil para los adultos bastardear la tarea docente y después reclamarle a los niños que no repitan lo que escuchan en sus casas. Entonces nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Reivindicamos nuestras capacitaciones, nuestros días de jornada, la posibilidad de reorganizar la escuela, de ver si estamos bien orientados, de ver si estamos mal orientados, de corregir planificaciones, de hablar con los directivos, con los asesores, con los secretarios, con los papás inclusive, que muchos papás participan y colaboran enormemente en la escuela pública, y no hay ninguna diferenciación entre la escuela pública y la privada en lo que a eso se refiere. Ahora, a otros sectores de actividad privada, y no sé, yo trabajo en educación, y en educación hay 2 modelos, público y privado, y el público y privado tenemos la misma capacitación, tenemos los mismos horarios y los mismos salarios. Por último, me gustaría que reitere la asamblea para este viernes 25. El día viernes 25, desde las 8 de la mañana, para empezar a las 9, sepan todos los compañeros y compañeras de la comunidad que por estatuto en ATER se convoca en un horario, y hay que tener una hora de espera para que lleguen los trabajadores y las trabajadoras. A las 8 de la mañana, para empezar a las 9, estaremos dando inicio a la asamblea allí en la EPET número 8 para definir la propuesta que ha hecho el TEP y el gobierno y el TEP, para que veamos qué dice esa propuesta, y entre todos, a mano alzada, cara descubierta, sin ningún misterio, votemos por aceptar o rechazar lo que nos viene de la mano de la conducción sindical, y ver qué hacemos y qué no hacemos entre compañeros y compañeras. Mañana, 8 horas, 8, asamblea ATEN Capital. ¿Y qué pasa si van los trabajadores de la educación y le descuentan el día? ¿Le pueden descontar el día? Es probable, el acuerdo que tiene el gobierno con el TEP, es muy probable que estén desde el Consejo Provincial de Educación ordenando el descuento de los días a los compañeros que adhieran a la asamblea, porque esto es una política de acuerdo con el gobierno, y el gobierno tiene 2 mecanismos: o es democrático o es autoritario. Para reprimir las luchas se convierte en autoritario, como se ha convertido Gutiérrez, Jovis, Zapaz. Todos han reprimido a los maestros de una u otra manera, así que es muy probable, los compañeros deben saberlo y lo saben seguramente, y entiendo que mañana igual va a ser masiva la asamblea. Pillado, muchísimas gracias como siempre por aceptar el convite para charlar sobre educación. Gracias, Ricardo, que tengas buenas tardes hoy, toda tu audiencia. Muchísimas gracias, hasta siempre. Escuchábamos a Gabriel Pillado, un jubilado de educación, ¿sí?, de la educación pública, trabajador de la educación, y también ex secretario general de la seccional Capital. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras.
Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1.